recordando la parte anatómica, pues las glándulas suprarrenales se van a encontrar encima de los riñones. Encima de los riñones. A manera de recordar, pues vamos a ver que la irrigación que vamos a tener hacia las glándulas suprarrenales es tan vasta como la parte renal, ¿ya? Es decir, que estas glándulas van a tener los impulsos necesarios a través de la parte vascular para iniciar la secreción de las diferentes hormonas, ¿ya? Por favor, recuerden esta parte. A nivel histológico, pues por la división que vamos a tener, aunque aquí no se ve tan bien, en la cual pues las diferentes capas a través de la cápsula, la glomerulosa, podemos evidenciar lo que les decía hace un momento, toda la irrigación que vamos a tener a través de toda la parte histológica de la glándula suprarrenal, en la cual la división de la médula en las zonas reticulares, fasciculares, glomerulosas y la cápsula van a ser sumamente importantes fisiológicamente hablando. ¿Por qué? Antes de llegar a eso, el eje hipotálamo-hipófisis glandular va a ser sumamente importante en la glándula suprarrenal porque las neuronas del núcleo paraventricular van a secretar ¿qué? Hipotálamo, hormona liberadora de ¿Tropinas? Estas van a llevar el estímulo hacia la adenohipófisis para las células corticotropas, en las cuales van a ser las encargadas de secretar adenocorticotropina. Ya, hormona adenocorticotropina. Y así funciona el eje hipotálamo-hipófisis glandular, por el cual las zonas de secreción van a estar relacionadas con la parte histológica. Por eso es importante aprenderse toda la parte de la anatomía y de histología, en la cual la zona glomerular va a estar relacionada con la secreción de aldosterona, la zona fascicular y la zona reticular va a estar relacionada con la secreción de cortisol y andrógenos, mientras que la parte de la médula va a estar relacionada con la secreción de catecolaminas, ya la secreción de catecolaminas. Entonces, aprenderse las zonas de secreción también va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque en algún punto vamos a tener solamente los estímulos a través de la división histológica que habíamos visto para las zonas en específico, en la cual pues tengamos la secreción de las diferentes hormonas. No es que estimulamos la glándula suprarrenal y automáticamente tenemos la secreción de todas las hormonas de la glándula suprarrenal, sino que la división a través de las zonas pues va a ser sumamente importante. Y algo que recalcar, cuando hay un estímulo de la zona fascicular, también podemos tener un estímulo de la zona reticular, solo en este caso, ya por eso va a abarcar tanto el cortisol y los andrógenos. Entonces, ¿qué factores van a afectar la secreción de ACTH? Factores estimuladores: disminución de las concentraciones de cortisol en sangre, transición del sueño a la vigilia, el estrés causado por hipoglucemia, estrés postquirúrgico o estrés por traumatismos, trastornos psiquiátricos, la ADH, agonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos, la serotonina, y los factores inhibidores van a ser aumento de las concentraciones de cortisol en sangre, opioides y la somatostatina, tal cual lo hemos visto hasta ahora. La somatostatina actúa como un factor inhibidor, ¿ya? No sé por qué alguien me ha puesto factor estimulador, la somatostatina. No, está encargada de la inhibición. Entonces, para la formación, porque estoy mal en los datos, para la formación de las diferentes hormonas, como habíamos visto, el estímulo hacia el nivel del hipotálamo puede ser a través del ciclo de transición del sueño a la vigilia, la ansiedad, el estrés, ya sea estrés psicológico o estrés físico. ¿Saben la diferencia? ¿No? A ver, no me acuerdo si lo he puesto aquí, creo que no. Estrés físico, no cansancio. Cansados están ustedes, pero no por eso viven estrés. Actividad física, principalmente relacionado con el ejercicio.
¿Qué otro estrés físico? Traumatismos. Estrés físico, estrés psicológico. También está relacionado con la ansiedad cuando tienen un acúmulo de trabajo, exámenes, tareas, etcétera, etcétera. Pues esto también puede ser relacionado con el estrés psicológico. Por lo cual, estos estímulos van a hacer que tengamos mayor cantidad de secreción de hormona liberadora de corticotropina a nivel del hipotálamo. Esta va a estimular hacia la adenohipófisis para la secreción de ACTH. La ACTH va a llegar justamente a la glándula suprarrenal, en la cual a partir del colesterol vamos a tener la conversión en pregnenolona y a partir de la pregnenolona vamos a tener diferentes cambios para la conversión en aldosterona, en DEA, en androstenediona, testosterona y estradiol. Y finalmente, una de las más conocidas, pues el cortisol, ya, por el cual, como habíamos visto anteriormente, uno de los factores inhibidores va a ser justamente el cortisol. A grandes cantidades de cortisol, pues vamos a tener una inhibición en el estímulo tanto a nivel hipotalámico como a nivel de la adenohipófisis. Las grandes cantidades de secreción de ACTH también va a ser un factor inhibidor a nivel del hipotálamo, ya. Entonces, como habíamos visto hace 2 diapositivas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular van a ser las zonas más importantes para los estímulos, en la cual la zona glomerular, a partir del colesterol con el complejo enzimático de desdoblamiento de una cadena lateral, vamos a tener la conversión de pregnenolona. Esta, a través de la hidroxiesteroide, vamos a tener la conversión de progesterona. A través de la 21-alfa hidroxilasa, la conversión en desoxicorticosterona. A través de 11-beta hidroxilasa, la conversión en corticosterona. Y a través de la sintasa de aldosterona, pues vamos a obtener la aldosterona. Ya les he dicho que esa parte es más difícil. No sé para qué se habrán acumulado en su tela de muestro. Entonces, a través de la zona glomerular vamos a tener la secreción de aldosterona de esta manera, o también pueden usar el anterior cuadro, que es exactamente lo mismo. En la zona fascicular vamos a tener exactamente los mismos pasos hasta la progesterona, en la cual a través de la 17-alfa hidroxilasa vamos a tener la conversión en 17-alfa hidroxiprogesterona. Acá a través de la 21-beta hidroxilasa vamos a tener la conversión en 11-desoxicortisol y a través de la 11-beta hidroxilasa la conversión en cortisol, ¿ya? En la cual la zona reticular acá es la única que no va a tener la conversión en progesterona, sino que a través de la pregnenolona vamos a tener, gracias a la 17-alfa hidroxilasa, en conversión de 17-alfa hidroxiprogesterona. A través de la 17-alfa hidroxilasa vamos a tener la conversión en DEA, y a través de la sulfotransferasa la conversión en DEAs, que a través de la DEA, gracias a la 3-beta hidroxiesteroide deshidroxilasa, vamos a tener la conversión en androstenediona, ¿ya? Entonces, ¿qué significa DEAs? DEA, polímero. Ya llevado, listo. Era Eran las células dendríticas. ¿Qué significa significado? Neurodendríticas. DEA, no. Sí. Yo creo que no sé. ¿Qué significa DEA? Ah, no, esa es la DN. Ah, me estoy conociendo. Bien, deshidro. Deshidroepiandrosterona, ¿ya? Pero cuando vamos a hablar de DEAs es que acá vamos a agregar sulfato, ¿ya? Sulfato, por eso dice sulfato transferasa. Entonces, la acción de las DEAs, técnicamente, a partir de las DEAs vamos a tener una facilidad para conversión en androstenediona, ¿ya? Por el cual, ahora que tenemos claro esta parte,
Cuando la ACTH pues, se une al receptor de la melanocortina 2 a través de una transcripción de la adenosinciclasa de ATP en AMP cíclico, el colesterol a través de la proteína A va a estimular el núcleo en la cual vamos a tener enzimas de la hormona esteroide, por el cual en la zona fascicular y en la zona reticular esto va a hacer la formación de las distintas hormonas, pero no se olviden que el colesterol tiene que ser uno de los factores más importantes que vamos a tener para la conversión de hormonas a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, ¿qué significaría si les digo que el colesterol es una parte esencial? Pues de los años 80, que hasta ahora sigue en Latinoamérica esa creencia, no sé por qué, en la cual les decían no tienen que consumir colesterol y lo han convertido en un alimento sumamente malo, que es el huevo. El huevo, no comas con yema y que no sé qué. Los niveles de colesterol a partir del huevo van a incrementarse cuando consumas 10 huevos en la mañana, 5 huevos en la tarde y 5 huevos en la noche. ¿Quién consume esa cantidad de ustedes? Nadie. Entonces, el trastorno a partir del colesterol, pues se ha visto que va a afectar a la parte hormonal. Si no tenemos el colesterol, ¿qué significa? No vamos a tener la conversión en hormonas de la glándula suprarrenal. Por ese motivo tenemos que tener claro cómo funciona la parte hormonal. El colesterol sí necesitamos tanto para la glándula suprarrenal como para las glándulas gonadales, ¿ya? A nivel gonadal, pues no vamos a poder tener la conversión de las hormonas igualmente con una disminución abrupta del colesterol. Lo que los años 80 buscaban, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad no tenía que ver con el consumo de huevo, tenía que ver con otros factores. ¿Cuáles? Principalmente los gringos. ¿La cáscara? ¿A qué? No. Comidas rápidas, puede ser, pero algo en específico que en los años 80 le colocaban a las comidas rápidas, le colocaban absolutamente ¿Tocino? todo. ¿Qué? ¿Tocino? No, el tocino era caro. ¿Queso? No. Queso Algo más cheddar. barato. No tan barato. Mantequilla. Las hamburguesas las bañan con mantequilla, por eso tiene ese sabor por dentro. Y a todo le ponían mantequilla. Ven el que se llama el desayuno americano, pues tiene mantequilla también. Entonces, pues mantequilla en la mañana, tarde, noche. Evidentemente sus niveles de colesterol estaban elevados, pero no era por el huevo. Así que, por favor, tienen que aprender bien la medicina, no sean como la gran mayoría de personas que no tienen nada que ver con salud. Por el cual, de la aldosterona no voy a hablar mucho porque en teoría ustedes ya saben todo lo esencial de la aldosterona por la función renal. A ver, a través del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ya lo saben absolutamente todo. Por el cual, a través del líquido intersticial renal, a través de la aldosterona, vamos a tener su receptor de la melatonina, en la cual, una vez unidos al receptor, vamos a tener una afección a nivel del núcleo para la conversión en ARN mensajero, en la cual vamos a tener la conversión a través de las proteínas. Estas proteínas vamos a tener diferentes estímulos a nivel de diferentes canales. El más importante a nivel de la bomba sodio-potasio ATP ASA, ¿ya? En la cual el estímulo también va a estimular las enzimas mitocondriales, que estas enzimas mitocondriales también va a estimular la bomba sodio-potasio ATP ASA, en la cual también vamos a estimular los canales específicos del potasio para que pasen de las células principales hacia la luz del túbulo. El estímulo de la amilorida, vamos a hacer que los canales específicos del sodio pasen hacia las células principales, y como tenemos gran cantidad de sodio en las células principales, estas puedan, a través de la bomba sodio-potasio ATP-ASA, puedan pasar al líquido intersticial renal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones principales que vamos a tener a través de la aldosterona? Lo tengo aquí, no lo tengo. ¿Cuáles?
No lo tengo. ¿Cuáles? Se supone que ya han llevado renal, dime. Doctor, o sea, tiene las funciones de que está activa el estudio pasiva Que se resume en qué función. y las funciones de aumento de la bulimia. Ya, aumento de la bulimia y Resolución. regulación de. El pH En menor medida, pero está bien. El flujo plasmático renal, ya, la regulación del flujo plasmático renal. Entonces, a través de la aldosterona vamos a ver que la presión que ejerce a nivel arterial, el volumen de líquido y la excreción urinaria, la aldosterona, por eso te dice que está relacionada con la regulación de la presión arterial, porque vamos a ver que la presión arterial media se va a incrementar a la cantidad de secreción de aldosterona, ¿ya? Mientras que esto va a ser dado gracias a la cantidad del volumen de líquido extracelular que vamos a tener. Como podemos ver, cuando hay el factor de la hormona, la aldosterona, vamos a incrementar los niveles del volumen de líquido extracelular. Esto hace que esté relacionado para el incremento de la presión arterial media, ¿ya? Mientras que la excreción urinaria, en la primera parte vamos a ver que hay un descenso como tal. ¿Por qué? Porque por la fisiología renal, ustedes recordarán que el suceso con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también vamos a tener la activación de la neurohipófisis para la secreción de vasopresina, ¿ya? Vasopresina o hormona antidiurética. Por eso la excreción va a disminuir. Es decir, la hormona aldosterona va a ser sumamente importante para entender todas estas fases de regulación de la bulimia. Y por eso le dicen regulación de la presión arterial, ¿ya? Regulación de la presión arterial. Entonces, las funciones esenciales que vamos a tener a través de la aldosterona, vamos a ver que la disminución de la bulimia, el estímulo hacia la parte renal, para la activación de la renina, y a través de la renina podamos tener la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues estas van a llevar el estímulo hacia la glándula suprarrenal, que supongo que no es necesario que lo vuelva a explicar, porque lo han llevado en fisiología renal. ¿No ven? ¿No ven? ¡Qué bien! Buenos estudiantes. ¿Qué otros estímulos podemos tener para la parte de estimulación hacia la glándula suprarrenal? La hiperpotasemia también puede ser un factor para la liberación de aldosterona, mientras que factores cardíacos como el péptido natriurético auricular puede ser un factor inhibidor, que supongo que saben cuál es el péptido natriurético auricular y el péptido natriurético a nivel del sistema nervioso central. ¿No ven? Regulación de la presión arterial. ¡Qué bien! ¡Qué buenos alumnos que son! Entonces, a través del estímulo para la liberación de aldosterona, vamos a ver que va a estar relacionado con las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales a nivel intestinal, en la cual la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa va a ser sumamente importante. ¿Para qué? Y relacionado con la hiperpotasemia, como a través de los cambios que vamos a tener, vamos a buscar que los niveles de potasio disminuyan e incrementen los niveles de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio esencialmente va a atraer agua, ¿ya? Entonces, este proceso va a hacer que podamos incrementar la bulimia, ¿ya? Incrementamos la bulimia y entonces, a través de la parte del estímulo del glomérulo, a través del túbulo renal, vamos a ver que en vez de pérdidas a través de la orina, vamos a tener mayor capacidad de retención de sodio, por el cual mayor capacidad de retención de agua. Por este motivo también está relacionado con la activación de la vasopresina. Entonces, esta es la manera que deberían explicar ustedes la función solamente de la aldosterona, ¿ya? Solamente de la aldosterona, a través de su formación, a través de sus acciones esenciales y qué es lo que vamos a buscar para su regulación. Por el cual, dicho de otra manera,
las concentraciones bajas de potasio va a causar una inhibición hacia la sintasa de aldosterona, por el cual vamos a tener la conversión de aldosterona, pero que sí podemos tener el estímulo para la formación de aldosterona, la hipercalemia y la disminución de la bulimia. Estos dos factores van a estar relacionados para mayor cantidad de liberación de aldosterona. La hipocalemia, pues no, ¿ya? La hipocalemia es un factor inhibidor, por el cual todo eso solamente es aldosterona, ¿ya? Solamente aldosterona. Entonces, como habíamos visto anteriormente relacionado con la secreción de andrógenos a través del colesterol para la formación de DEAs, el DEA va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener una conversión en androstenediona. A partir de la conversión en androstenediona podemos tener la conversión de estradiol o la conversión en testosterona, ¿ya? Testosterona. ¿Eso qué significa? ¿Qué es estradiol? Histólogos, ¿qué es estradiol? Hormonas gonadales. ¿A qué? En alguna literatura lo definen como estrógenos, ¿ya? Estrógenos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en estas dos partes? Hormonas gonadales. Pues. Bien, pero son hormonas gonadales. La literatura te dice que la DEA con las funciones de los andrógenos va a representar aproximadamente el 10 o en alguna literatura 15% de la función de las hormonas gonadales. Esencialmente, pues las hormonas gonadales, es decir, a través de los testículos y a través de los ovarios, pues vamos a tener el 90% de la función, ¿ya? El 90% de la función. En esta parte solamente tenemos un 10% relacionado con los cambios secundarios de las hormonas gonadales que vamos a tener, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios secundarios? Secundarios. Eso lo enseñan en el colegio, creo. Cambios secundarios. Cuando hay secreción gonadal. ¿Cómo? En la adolescencia, el desarrollo. ¿Pero qué cambios? La voz. Ya, puede ser la voz, el vello, etcétera, etcétera. Es decir, cambios secundarios, por el cual los andrógenos van a ayudar a este tipo de cambios, ¿ya? Los andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal. Por eso solamente dice que representa un 10 o un 15% de función como tal, pero que las alteraciones en la glándula suprarrenal pueden darnos inclusive hermafrodismo, es decir, una tumoración a nivel de la glándula suprarrenal. Para el estímulo en la zona reticular, pues puede darnos cambios muy abruptos en los cuales las funciones de la testosterona o del estradiol van a estar sumamente activas, que estas van a ir hacia la zona vascular y entonces puede darnos trastornos relacionados con el hermafrodismo, ¿ya? Yo creo que tengo una diapositiva más adelante. Entonces, su hormona favorita de todos ustedes, que es el cortisol, o también llamado la hormona del estrés. La hormona del estrés. Como podemos ver, siempre comienzo con esta parte. El cortisol, es malo tener niveles altos de cortisol, es malo tener cortisol como tal. No, ¿por qué no? Porque sirve también en regulación del metabolismo. Ya, puede ser. ¿Por qué no? Nos mantiene activos. ¿Cuáles son las 12 funciones que tenemos del cortisol? ¿Cómo que 12? Ya todos al parecer saben algo de función. A ver,
El cortisol, los niveles de cortisol son necesarios. ¿Por qué? Porque vamos a aprender con las diferentes funciones que nos va a ayudar a tener una mejor función, ¿ya? Una mejor función frente a distintas situaciones. Es decir, cuando estamos bajo factores de estrés, el cortisol en niveles adecuados va a ayudarnos a ser mucho más activos, a pensar mucho más rápido, a que a través del metabolismo pues el ejercicio sea mucho más efectivo, a que a través del mismo cortisol pues durante una prueba o durante la clase pues puedas estar activo y puedas entender de una manera mucho más adecuada. Cuando el cortisol empieza a dañar a la persona como tal, cuando la concentración de cortisol empieza a acumularse en en horas que no debería estar acumulado. La literatura nos dice que desde las medianoche hasta las 4 de la tarde vamos a ver cómo tenemos uno de los niveles más bajos de cortisol. ¿Por qué? Porque se supone que en este horario de descanso pues estamos durmiendo, ¿ya? Deberíamos tener los niveles más bajos de cortisol. ¿Por qué pone a partir de las 5 o 6 de la mañana? Según el libro de Guyton, desde las 6 de la mañana, vamos a tener una elevación del cortisol en la cual a partir de que nos despertamos, pues vamos a tener los niveles más altos de cortisol. ¿Para qué? Para que a lo largo del día, hasta aproximadamente que se oculte la luz del sol, pues vamos a tener picos de cortisol para rendir, en la cual relacionado con la actividad del día a día, en el caso de ustedes pues estudiar, supongo, venir a la universidad, en el caso mío pues venir a trabajar, etcétera, etcétera. Esto va a ser importante para que los niveles de cortisol nos ayuden justamente en el día a día, por el cual mediante la luz del sol se va ocultando, porque está relacionado también con el ciclo circadiano, vamos a empezar a tener la disminución del cortisol, ¿ya? Por el cual el eje hipotálamo hipófisis glandular relacionado exclusivamente con el cortisol hasta la secreción de ACTH, pues vamos a ver que la glándula suprarrenal va a empezar la mayor cantidad de liberación, pero cuando ya tenemos el acúmulo excesivo de cantidad de cortisol a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis, va a ser un proceso de inhibición, porque cuando veamos las funciones vamos a ver que la cantidad excesiva de cortisol puede dañar diferentes órganos, literalmente puede dañar diferentes órganos. Mientras que el factor estimulador principal que vamos a tener a través de la hipófisis va a ser la disminución de la ACTH, el incremento del ACTH va a ser una inhibición a nivel hipotalámico. ¿Para qué? Para que ya no haya formación. ¿Cuáles son los estímulos que vamos a tener para mayor cantidad de liberación de cortisol? Como ya les había dicho, el estrés. El estrés va a hacer que tengamos un proceso de estímulo para mayor formación de cortisol. Por el cual, irónicamente, si vamos a tener mayor estímulo, un factor inhibidor por gran cantidad de cortisol, esto no va a funcionar si no quitamos el factor estrés, ¿ya? Si no quitamos el factor estrés, va a seguir acumulándose cortisol. Grábense bien eso, ¿ya? Si no quitamos el factor estrés, va a seguir acumulándose cortisol. Entonces, tal cual te dice el libro, vamos a tener el estrés físico, el estrés mental o el estrés psicológico. Y agregado a esto vamos a tener el estrés biológico-químico, ¿ya? En la cual pues va a estar relacionado con disminución de la glucosa, ¿ya? Disminución de la glucosa, es decir, disminución de la glucemia. Y ahora voy a eso. Entonces, para tener una disminución de los niveles de cortisol, ¿qué deberíamos hacer? ¿Por qué? ¿Ayuda a calibrar? Somos autos ahora. No, liberar el estrés a través de... Cuando hacen ejercicio adecuado,
cuando voy al gimnasio, pues si veo principalmente, supongo que son alumnos de la universidad, ¿ya? Siempre los veo ahí con su celular y demás, hacen 1, 2, 3 y otra vez su celular, es decir, no están haciendo ejercicio realmente, por el cual, cuando haces ejercicio realmente, tus niveles más altos de cortisol se elevan en un horario específico. Entonces, esto hace que a través de todas las funciones, principalmente la parte metabólica, te agotes, ¿ya? Te vayas agotando, por el cual la liberación del cortisol va a ser esencial relacionado con el ejercicio cuando se hace ejercicio adecuadamente, ¿ya? Cuando realmente te agotas, puedes tener la liberación del estrés relacionado con la parte mental, ¿ya? Lastimosamente, la parte mental relacionado con los estudiantes en el área de la salud, porque eso es una investigación que se hace, ya creo que va a 10 años y no cambian los datos, inclusive van aumentando, relacionados con trastornos ansiosos, temor, se me dio la otra palabra, ansiedad, temor y... ¿Depresión? Exactamente la depresión no, porque eso te da otros factores, pero estas dos te van a llevar hacia la depresión. Consumo de sustancias, el consumo de sustancias, alcohol, tabaco, marihuana y otras drogas, ¿no ve? Estas pueden hacer que creamos un factor mental de estrés, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alcohol, hasta donde yo recuerdo, cuando yo viví hace bastantes años, pues al día siguiente todos están en su modo depresivo, ¿no? Porque es un depresor al final de cuentas. Entonces también es un factor mental que puede afectar a mayor cantidad de liberación de cortisol, ¿ya? Por eso los alcohólicos siempre están estresados, porque no hay descanso mental como tal. Relacionado con hipoglicemia, y esto es importante porque es una actualización en medicina del deporte. Los niveles bajos de glucemia no son adecuados para el día a día, ¿ya? Por ese motivo, el ayuno intermitente no es para todos. Si tienes niveles bajos de glucemia y empiezas a sudar, empiezas a ver borroso, empiezas a sentirte agotado, pues, ¿qué tienes que hacer? Comer, bien. Comer, ya no tienes que hacer un ayuno prolongado porque evidentemente eso no es para ti. Entonces, pues solamente tienes que tener una comida saludable. Según el artículo que salió hace 2 semanas de Medicina del Deporte, ya no se recomienda dietas como tal. Lo único que se recomienda es dieta saludable, ¿ya? Las dietas saludables, comida saludable, las dietas como tal no. ¿Por qué? Porque se ha visto que lo malo de las dietas es que son muy limitantes en muchos aspectos. Entonces, esto puede crearnos una disminución de los niveles de glucemia. Hay una disminución de los niveles de glucemia, vamos a empezar a acumular cortisol. Por eso, varones, que creo que se nota más en las mujeres por un tema hormonal, que lo vamos a complementar la próxima semana, cuando tienen niveles de glucemia, hay un acúmulo de cortisol, ¿y qué pasa? Y encima ustedes, varones, los hacen puntear porque son su pareja, que cada rato los hace enojar por todo y por nada, ¿no ve? Estrés mental, más estrés bioquímico, más acúmulo de cortisol. Entonces, la mujer va a estar todo el día con estrés, ¿ya? Todo el día con estrés. La diferencia está principalmente con las hormonas gonadales, ¿ya? Las hormonas gonadales. Y cuando llevemos la próxima semana, creo, hormonas gonadales femeninas, van a entender pues que las mujeres la llevan mucho peor relacionada con la parte hormonal. Por eso, varones, ustedes no deberían empeorar esa situación, ¿ya? Con sus preguntas o situaciones estúpidas que a veces generan, porque yo soy varón evidentemente, pero tenemos la facilidad de hacer enojar al mundo exterior con las acciones que hacemos, ¿verdad? Entonces, y una de las alteraciones más importantes que tenemos que tener en cuenta para el acúmulo de cortisol es las alteraciones en los ritmos de tiempo, es decir,
aquellos trabajos, y ese es un artículo muy bueno que me encanta leerlo de vez en cuando para recordarlo, aquellos trabajos que están relacionados con alteraciones del ciclo circadiano, por ejemplo, ser médico, en la cual durante la noche que deberías tener un ciclo de sueño adecuado para bajar tus niveles de cortisol y que encima estés trabajando en la noche, tengas que tener pacientes que evidentemente pues va a incrementar los niveles de cortisol. Este estímulo, a pesar de que duermas en el día, igual va a estimular la mayor cantidad de secreción de cortisol. ¿Ya? Es decir, por eso los médicos, o todo el plantel de salud, porque no solamente se desvelan los médicos, tienen tendencia a la irritabilidad. ¿Por qué? Porque no han dormido, a pesar de que duermen en el día, no sienten que hayan descansado realmente, pues esto está relacionado con la hormona cortisol. ¿Ya? Por eso a lo que yo me dedico, pues puedo dormir lo que yo quiera. Piensen bien lo que quieren hacer, ¿ya? Piensen bien lo que quieren hacer para el futuro. Ser médico, no me arrepiento, la verdad, estoy feliz y a gusto con todo lo que estoy haciendo. Encima con medicina deporte es excelente para mí, porque a mí sí me gusta el deporte, en ese caso. No solamente lo hice por, como algunos, que se debe ganar más dinero, qué sé yo, neurocirugía, se llama terapia intensiva neonatal, cardiocirugía, esas, pues si a ustedes no les gusta ninguna de esas cosas, pues ¿qué va a suceder? No van a poder aguantar o van a estar todo el tiempo estresados por algo que no les gusta hacer, ¿ya? A mí me encanta hacer lo que yo estoy haciendo, no lo cambiaría absolutamente por nada. Y en realidad pues voy a implementar para tener más estímulos como tal. Por el cual, esto puede asociarse a ustedes que todavía no hacen turnos como tal. Sí, porque a través de la investigación de los diferentes estudiantes que tienen a nivel del mundo, pues se ha visto que tienen una muy mala práctica habitual en los estudiantes con la parte de salud, que es desvelarse para estudiar. Lo único que vas a causar en tu semana de exámenes es que acumules cortisol y el último examen que vas a tener es el que menos vas a rendir. ¿Por qué? Porque tienes tanto acúmulo de cortisol que esto va a impedir y vamos a tener alteraciones de las funciones que en un momento lo vamos a ver. Por ese motivo, ¿qué es lo que deberíamos hacer todo el mundo? No solamente la parte de salud. Dormir adecuadamente. Los estilos de vida van a ser esenciales para mantener salud. ¿Ya? Para mantener salud. Yo porque hago ejercicio o porque duermo, ahora estaba alterado mi ciclo de sueño, pero ahora lo estoy regulando otra vez. Solamente durmiendo a la hora que debería dormir sin tomar ningún tipo de pastillas, porque eso no es una solución por si acaso. Entonces, cuando ya tienes la regulación del ciclo de sueño, pues todo va a volver a la normalidad hormonalmente hablando, ¿ya? El ejercicio me ayuda a estar cansado y dormirme, por eso a cierta hora no lo voy a contestar, ¿ya? Me han escrito a la 1 de la mañana, creo que el día siguiente lo he visto, 10 chats, porque justamente a esa hora acaba su tarea para que entregue todo él. Justo lo pongo a la hora que voy a dormir. Me duermo, así me llamen, lo que sea. No sé qué estará pasando a mi alrededor. Entonces, las funciones del cortisol van a ser amplias y van a tener relación con otras hormonas también, en la cual a nivel muscular vamos a tener una acción anabólica, en la cual vamos a catabolizar los aminoácidos mucho más fácil. Es decir, cuando tenemos la liberación adecuada del cortisol, puede ayudarnos a tener mayor facilidad para la hipertrofia, ¿ya? Para la hipertrofia muscular. Por eso les digo que si tenemos una alteración de la variación en los ciclos del sueño, a pesar de que hagas ejercicio, por eso hay muchas personas que no tienen, ¿qué le dicen? Unas ganancias. No tiene un cambio real en su cuerpo, ¿ya? ¿Por qué? Porque están haciendo algo mal.
están haciendo algo más. Y si te sigues desvelando y a pesar de que vayas al gimnasio, pues nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque el acúmulo de la hormona cortisol en tiempos inadecuados, pues va a ser totalmente lo contrario, ¿ya? Va a ser mucho más difícil hacer una acción hipertrófica a nivel del músculo, es decir, adaptación celular. Va a ser mucho más complicado si tenemos gran acúmulo de cortisol. Esta acción antianabólica pues va a ser un estímulo a través de la parte hepática a nivel del glucógeno para la gluconeogénesis. La gluconeogénesis va a ser un aumento de la glucosa resultante, en la cual el aumento de la glucosa va a hacer que la deposición de lípidos, el cortisol va a inhibir la recaptación de glucosa estimulada por la insulina, por el músculo y las células lipídicas, por el cual a nivel del tejido adiposo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sería el gasto. No. A ver, El consumo. la Sí. gluconeogénesis va a activarse mientras tengamos el factor estrés. Por ejemplo, en el ejercicio, si tengo el factor estrés y posterior al ejercicio se disminuyen los niveles de glucosa porque ya no estoy haciendo el factor estrés, a través de los lípidos vamos a estimular la lipólisis. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esa energía de reserva, por el cual el cortisol también te puede ayudar a disminuir los niveles de tejido adiposo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tienes un acúmulo de cortisol? Hace totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque si tienes un factor de estrés, principalmente relacionado con un factor de estrés mental, pues hace que tengas más y más acúmulo de tejido adiposo. Por eso, y supongo que va a pasar, porque hasta ahora no me equivoco con todos los semestres que han ido subiendo, por ejemplo, ahora mis estudiantes que están en octavo, eran exactamente iguales, hemos tenido esta clase, les he dicho, de acá a 1 año y medio aproximadamente, todos ustedes van a tener un cambio en la mayoría de los casos, el 90%, que va a hacer que a través de que se acumule el estrés, porque les aseguro que a partir de quinto van a tener mayor facilidad para aprobar las materias, porque es mucho menos temario, pero van a tener menos tiempo. El hecho de que tengan menos tiempo va a hacer que se acumule el factor estrés mental, y entonces todos van a empezar a crecer a lo ancho. Bueno, Y les adiós aseguro cuerpo que va a flaco. suceder, porque ya he visto de vez en cuando Adiós, vienen cuerpo mis alumnos a pedirme información de fisiología o fisiopatología, y pues ya veo que son más grandes que yo, a lo ancho. Pero eso es un factor ¿qué? De estrés mental, ¿ya? Estrés mental. Y además que asociado a que no hacen en ningún momento un factor de desgaste de la energía. ¿Por qué? Porque como no tienen tiempo, su palabra favorita de ustedes, no pueden hacer ejercicio, ¿no ven? No tengo tiempo, mamá, papá, ¿me entiendes? No puedo hacer ejercicio, no puedo pasear al perro. Tengo que descansar el poco tiempo que tengo para descansar. Típico de estudiante de medicina. Entonces, este factor de estímulo de la glucosa pues va a estimular a nivel pancreático también, por el cual aumenta la producción de insulina, ¿ya? Por el cual el factor estrés podría también estar relacionado con resistencia a la insulina cuando tenemos un factor de estrés continuo, ¿ya? Es decir, por eso el personal de salud asociado a factores de obesidad, factor estrés, tienen la peor salud posible. Irónicamente, ¿no ve? El personal de salud no tiene salud, por eso tienen diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque acá les estoy mostrando que el cortisol va a afectar directamente a nivel pancreático con la parte de la secreción de hormonas, ya principalmente relacionado con la insulina, por el cual es el proceso de la insulina. Podemos tomarlo de la parte que nos puede ayudar con todo lo que ya habíamos visto anteriormente en las acciones de la insulina, pero por estar relacionado con el aumento estrés mental, pues empiezan a haber cambios en ustedes. Principalmente se ve cuando ya estén en octavo, empiezan a tener acantosis. No es que ya tienen diabetes, por si acaso, principalmente las mujeres, porque es un tema hormonal, ¿ya? Hormonal. Seguimos.
Entonces, ya son varias funciones que les he dicho por si acaso. Entonces, relacionado con la parte ósea, vamos a tener una resorción de la matriz ósea relacionado con el catabolismo de los aminoácidos y una resorción del calcio, en la cual vamos a tener mayor cantidad de calcio en la parte vascular, por el cual este mismo calcio, y relacionado con el agua, vamos a tener un aumento de la filtración glomerular, es decir, más diuresis de agua. Podemos tener una regulación adecuada de los niveles de calcio si el cortisol nos puede ayudar a tener una regulación adecuada de calcio. Pero ¿cuál es el problema? Y asociado a una práctica muy común en el personal de salud, que es que vamos a tener el factor estrés y asociado a consumo de gaseosas y otras porquerías más durante su turno, evidentemente. En esta función va a estar relacionado con mayor capacidad de formación de litos renales, ¿ya? Litiasis renal. Y van a ver, mediante van avanzando, es medio típico tener, aunque sea uno del personal de salud, que tiene litiasis renal. Yo conozco 3 del año pasado nomás. ¿Por qué? Porque asociado al consumo de gaseosas más el factor estrés, pues hacen un lugar perfecto para la formación de litiasis renal, ¿ya? Y además, que este proceso también nos puede llevar a un proceso de deshidratación. ¿Por qué? Mayor cantidad de agua, pues mayor excreción urinaria. Fácil. Por eso cuando están totalmente estresados, y al final les voy a decir, tienen una característica en ustedes, ya se nota que su nivel de cortisol los está sobrepasando. Entonces, a través de la relación con los hidrogeniones, con el potasio y con el sodio, vamos a ver que estos van a estar relacionados para que podamos ingresar mayor cantidad de potasio y hidrogeniones a través de la eliminación renal y que tengamos mayor cantidad de sodio hacia la circulación. Pero ¿cuál es el problema? Los niveles excesivos de estrés, principalmente relacionado con el factor ansiedad, pueden llevarnos a un desequilibrio ácido-base e inclusive un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Por eso la ansiedad debería tratarse con profesionales, ya sea con psicología o, si es necesario, con psiquiatría. Recuerden, ir con el psicólogo y con el psiquiatra no significa que estás loco o algo por el estilo, sino que tienen que tratarte los que realmente están aptos para esa patología en cuestión, ¿ya? La ansiedad puede llevarnos a trastornos hidroelectrolíticos o trastornos ácido-base, que supongo que lo han aprendido en Fisio 1, ¿ya? Entonces, y aquí está mi parte favorita. Al inicio aumenta la liberación de anticuerpos, ¿ya? Es decir, cuando aprovechamos el cortisol, vamos a tener mayor cantidad de defensas como tal, ¿ya? Mayor cantidad de defensas como tal. Pero si hacemos un acúmulo inadecuado del estrés, al final de todo esto vamos a tener una disminución de la producción de anticuerpos, ¿ya? Una disminución de la producción de anticuerpos. Esto asociado a una reducción del tejido conectivo, una disminución de la proliferación de tiroblastos, pues normalmente la parte del estrés, vamos a tener una acción antiinflamatoria, ¿ya? Una acción antiinflamatoria, ¿cómo? Una disminución de la producción de interleucina, disminución de la captación de neutrófilos y una disminución de la fagocitosis de neutrófilos. Y vamos a tener una acción antialérgica, es decir, cuando aprovechamos el cortisol. Cuando aprovechamos el cortisol, vamos a tener una acción antialérgica. Relacionado con el sistema nervioso central, aumenta la velocidad de la sinapsis, ¿ya? Aumenta la velocidad de la sinapsis como tal, ¿ya? Cuando estamos con niveles adecuados de cortisol. Pero, cuando el cortisol se va acumulando, y es muy típico en ustedes, pues, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener solamente la parte en la cual tenemos una disminución de la producción de anticuerpos y además tenemos la acción antiinflamatoria y la acción antialérgica ya no funciona, ¿ya? Por el cual, ¿qué es lo típico de ustedes? Que cuando están en su etapa de exámenes, porque es donde mayormente lo noto, empiezan a estar enfermos, enfermedades respiratorias, que es lo más típico.
resfríos, influenza, COVID, espero que no, COVID, etcétera, etcétera, por el cual pues es más fácil estar enfermo, es mucho más fácil. Por eso se enferman en semana de exámenes y trato de alejarme de ustedes. Mientras que en la misma semana de exámenes, en vez de la acción antialérgica que deberíamos tener por la acción antiinflamatoria, ¿qué ocurre? Todo lo contrario, empiezan a tener más acné, empiezan a tener mucho más acné justo en la semana de exámenes. ¿Por qué? Porque es una acción hormonal. Es una acción hormonal. Significa que el estrés te está sobrepasando, el cortisol se está acumulando a niveles que tu cuerpo ya no está tolerando. Y lo más importante, a través del sistema nervioso central, si en un inicio pues nos ayuda a una sinapsis mucho más adecuada y mucho más rápido, el acúmulo de cortisol va a hacer que esto vaya disminuyendo, ¿ya? Es decir, la velocidad de la sinapsis va a ser mucho más lento, por el cual cuando son las 3 de la mañana y están estudiando, han repasado el capítulo 71 del Guyton y entonces al final del capítulo dicen: no he entendido nada, voy a tener que volver a estudiar. ¿Por qué? Porque la acción contraria justamente hace una disminución de la velocidad de la sinapsis, por el cual es más difícil comprender, es más difícil estudiar. Y lo peor de todo, cuando llegan acá con tanto estrés a su examen, de acá, de la próxima semana y de 2 semanas hacia adelante, que supongo que el de 2 semanas es el peor examen que van a dar porque se va a acumular todo el estrés, ¿no? ¿Ver? Por eso lo hago, mi examen escrito siempre lo hago al final. Entonces, ¿qué significa? Que de repente ni siquiera pueden entender cómo van las preguntas y empiezan a confundirse. ¿Por qué? Porque has tenido un acúmulo excesivo de cortisol. El cortisol puede ser tu aliado y tu mejor amigo y te puede ayudar a rendir mucho mejor en muchos aspectos. Por eso normalmente yo no me enfermo, ¿ya? Por eso inclusive estoy así, en la noche cuando estoy así, cuando doy clases. ¿Por qué? Porque normalmente durante el día, en algún momento del día siempre voy al gimnasio, ¿ya? Siempre tengo que hacer ejercicio porque estoy con una rutina y me ayuda a disminuir los niveles de cortisol. Esto puede relacionarse con... se me dio la palabra. Actitud no es actitud. No están enojados. ¿Qué? Una personalidad. Tu personalidad no debería cambiar por esto. ¿Con qué? Estado de ánimo. Eso es un trastorno. ¿Qué? Con tu estado de ánimo, bien. ¿Esto puede afectar con tu estado de ánimo? Sí, por supuesto. Cuando tienes un acúmulo de cortisol y hay una disminución de la velocidad de la sinapsis, pues evidentemente te crea irritabilidad. Es decir, aquellas personas que tienen un acúmulo de cortisol empiezan a estar irritables. Por eso en su semana de exámenes ni siquiera les quiero hablar porque todos se me toman a mal. Entonces, cuando aprovechas el cortisol, inclusive te quita la irritabilidad. Por eso siempre estoy feliz la mayoría de ocasiones, a menos que digan sinceros. Siempre estoy feliz, siempre estoy feliz. Me alegra absolutamente todo lo que hago en el día, inclusive cuando estoy acá. ¿Por qué? Porque aprovecho el cortisol al máximo, ya lo que la mayoría de personas debería hacer. Y me ayuda también a estudiar mejor. Por eso he empezado a mejorar y les voy a decir lo que pasó con un alumno que creo que es el único que me ha hecho caso al pie de la letra. Después de esta clase, pues el alumno empezaba a ser mi paciente, 92 creo, pero medía unos 60. Estaba bastante bonito. A partir de ese semestre, que era el 4º semestre, ha empezado a hacer cambios en los estilos de vida. Ahora creo que ya pesa 68 y ahora sí atrae al sexo opuesto, según él, pues son palabras de él. Ahora sí ya me invitan a salir y que no sé qué, pero lo que a mí me importaba en realidad es que ha ido mejorando el rendimiento. ¿Por qué? Porque se ha aplazado, se ha aplazado conmigo ese semestre, su rendimiento era bajo. ¿Por qué? Él mismo lo admitió, me lo dijo a mí.
salgo muchas fiestas, tomo alcohol, mi alimentación es pues de lo que encuentro aquí a mi alrededor, etcétera, etcétera. Para el cual tiene todos los factores asociados para tener acúmulo de cortisol, porque no duerme, no se alimenta adecuadamente, no se hidrata, etcétera, etcétera. A partir de que se volvió un paciente, pues empezó a cambiar su estilo de vida y empezó a rendir también en la universidad mejor, ¿ya? Ahora no se ha vuelto a aplazar ni un curso, nunca más se volvió a aplazar, y sus notas creo que no bajan de 60, ¿ya? Obviamente pero no están en 90 porque todavía le falta aprender su método de estudio, que creo que es lo que se le complica, pero cada vez está mejor. ¿Por qué? Porque el cortisol le ayuda a rendir mejor, y los mismos libros de fisiología te lo dicen. Te va a ayudar a mejorar ciertos aspectos de la vida si lo aprovechas como deberías aprovecharlo. Si no lo haces, pues vas a estar como la mayoría de la población, irritado, frustrado, que no puede hacer una cosa, no puedo bajar de peso, no puedo mejorar mi trabajo, etcétera, etcétera. Y solamente es un acúmulo de estrés mental, ¿ya? Depende de cada uno de ustedes, por si acaso, los cambios que quieran hacer. Esto no es inmediato. A ese paciente / alumno, pues le costó un año tener cambios como tal, ¿ya? Que casi vuelve a desplazarse en el quinto, creo, en el sexto estuvo ya ir raspando, y a partir del séptimo ya está mucho mejor, lo cual me enorgullece. Preguntas hasta acá. Doctor, respecto a la omega 3 y el citrato de magnesio, ¿es para que disminuyen los niveles de cortisol? ¿What? El omega 3 y el citrato de magnesio. Ya. El omega 3 te puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol, sí, pero ya les había explicado en el eje. Si tienes estrés, igual vas a tener acúmulo de cortisol. El estrés es un factor estimulante mucho mayor a lo que sea que tomes, por si acaso, a menos que sean opioides. Pero opioides no les recomiendo porque se va a causar un montón de problemas, ¿ya? Entonces, el factor estrés, si está presente, si tomes lo que se te dé o lo que creas, pues vas a seguir así, ¿ya? Por eso cuando un trabajo te empieza a estresar, la renuncia me da exactamente igual, la verdad. He renunciado a varios trabajos porque ya solo me acumulaba estrés, entonces, adiós. Lo mismo tienen que hacer con todos los factores de estrés que sí se pueden liberar. Por ejemplo, les han de decirlo, ¿no ves? Por ejemplo, sus parejas, amigos, etcétera, etcétera, ¿no ves? Una pareja me creaste, ni modo, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque no necesito acúmulo de estrés. Lo mismo con amistades, que solo me crean factor de estrés igual. Que no hay cambios, ¿ya? Así que mantengan sus niveles de estrés para sentirse mejor y van a rendir mejor cada vez. Entonces, catecolaminas. Las catecolaminas van a estar relacionadas principalmente con las hormonas adrenalina y noradrenalina, en la cual a través del vaso sanguíneo vamos a ver que la célula cromafin, la secreción es 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina, en la cual a través de los gránulos de cromafin, estos van a tener la característica de liberación hacia el vaso sanguíneo, pero como podemos ver, la mayor cantidad de secreción que vamos a tener es principalmente de adrenalina. ¿Cómo vamos a tener la secreción o la formación de las catecolaminas? En el gránulo cromafin vamos a ver que la síntesis de noradrenalina se realiza dentro del gránulo, en la cual vamos a tener las moléculas de noradrenalina y adrenalina, en la cual a través de la tirosina, la L-dopa y la dopamina vamos a tener la formación finalmente de noradrenalina. Para obtener la adrenalina tenemos que a través del citosol, la síntesis de adrenalina, vamos a tener una modificación genética en la cual vamos a tener mayor cantidad de formación de adrenalina, es decir, la noradrenalina no va a ser más que un precursor de la adrenalina, ¿ya? Entonces, por este motivo tenemos mayor cantidad de adrenalina a nivel hormonal como tal de las catecolaminas, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones pueden estimular las diferentes hormonas que habíamos visto? Qué raro, aquí debería tener la función, aquí está.
De los glucocorticoides, de los mineralocorticoides, supongo que saben la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿A qué me refiero con los glucocorticoides? Están compuestos de... Ya, pero de las hormonas que he hablado ahora, ¿cuáles son? Glucocorticoides. ¿Qué? Ya, cortisol, ¿qué más? Noradrenalina. ¿Qué más? Aldosterona no, está el mineralocorticoides. Andrógeno. No, aquí está acciones de los andrógenos suprarrenales. También puede estar dentro de adrenalina y noradrenalina, ¿ya? A través de su composición esencial podemos ver acciones que estimulen los glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Pero, no sé por qué esto está aquí adelante, siempre me equivoco en mis diapositivas. Pero las acciones de la adrenalina y noradrenalina vamos a ver que van a ser similares, en las cuales puede estar relacionado con elevación de la presión arterial, incremento del gasto cardíaco, una ventilación mucho más adecuada, dilatación bronquial, acción del glucógeno a través de la gluconeogénesis y una disminución de la glucólisis, un incremento de la sinapsis o a través de la acción de los lípidos para tener formación de ácidos grasos libres. Principal, la adrenalina va a estar relacionado esencialmente con la función o incremento del gasto cardíaco, incremento de la dilatación de la zona de conducción respiratoria y relacionado con la parte de la sinapsis y relacionado con la parte de la glucólisis, la disminución de la glucólisis y el aumento de la gluconeogénesis. Mientras que la noradrenalina va a ser mucho más efectivo en incremento de la presión arterial, ¿ya? Por eso tenemos la liberación de ambos. Mientras que en la parte renal esta va a ser importante porque a través de su excreción urinaria de los metabolitos, pues vamos a tener mayor cantidad de secreción de adrenalina en comparación de noradrenalina por el porcentaje esencialmente. ¿Cuándo tenemos secreción de adrenalina y noradrenalina? Miedo, sí. Es muy similar al cortisol, pero esta acción está relacionada principalmente cuando sientes que tu vida está en riesgo, ¿ya? Tu vida está en riesgo. ¿Por qué incrementa la sinapsis a nivel del sistema nervioso central? ¿Qué te dice el Guyton en la parte del sistema nervioso central, neurofisiología? Que las personas que tienen desarrollado el sistema nervioso central, es decir, el cerebro está totalmente desarrollado y piensan hábilmente frente a cualquier acción que tenga riesgo a tu vida. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Huir. Eso dice neurofisiología real. Aquellas personas que frente, típico de varones, pero ya no del centro de mujeres, cuando quiere, alguien viene y te dice pelearemos, etcétera, etcétera, pues ¿qué hace el otro simio? Digo simio porque no hay un desarrollo, eso dice el Guyton por si acaso, no hay un desarrollo del sistema nervioso central. Por el cual la adrenalina, en vez de hacerte pensar brillantemente, pues ¿qué te hace? Tal cual simio, pues defender jungla, ¿no ve? Entonces, significa que estaría relacionado con un acto no desarrollado del sistema nervioso central. Lo mismo con los superhéroes, ¿no ve? Uy, hay un incendio, voy a ir yo a salvar a toda esa gente. Igual estaría relacionado con un factor de no desarrollo adecuado del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque si tú te metes a un incendio, no vas a durar 5 minutos. Esto no es una película, no es una serie. En las series, en las películas, pues pueden durar ahí 15, 20 minutos, ¿no ves? Por la cantidad de monóxido de carbono, en menos de 3 minutos, en vez de que sean 10 muertos, van a ser 11. Porque no funciona así, ya no funciona así. Eso recalca la neurofisiología de Guyton. Son como 125 páginas, neurofisio, cuando llevemos, por si acaso. Solo neurofisio. Entonces, te dice muy ampliamente cuáles son las funciones que deberíamos tener. La noradrenalina y la adrenalina están relacionados para supervivencia, ¿ya? Supervivencia, sobrevivir.
lo típico, si dicen, uy, va a reventar, o qué sé yo, hace 3 o 4 semanas, ya no me acuerdo hace cuánto, porque ya hace 3 años aquí en la universidad, y más de estudiante todavía, se estaba incendiando un minibús justo aquí abajo, ¿y qué deberíamos hacer? Uy, ¿por qué? Porque tiene gasolina ese tanque, por el cual puede hacer una explosión, ¿ves? Pero pues había estudiantes, al parecer no muy desarrollados del sistema nervioso central, que han hecho filmar y sí hizo una explosión. Para buena suerte de esos alumnos, no es una gran explosión. Hizo una explosión controlada en el minibús, en la cual pues movió las partes del minibús, y una vez escucharon el estruendo, recién se les prendió el foco y dijeron, uy, mejor me voy, ¿no ves? Tengo que irme. Entonces, la noradrenalina y la adrenalina nos va a ayudar principalmente para supervivencia, por eso empieza a afectar diferentes órganos para poder pensar, para poder huir. Por eso cuando viene un asaltante y irónicamente pues corres más rápido de lo que en realidad puedes correr, aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión, aumento de la dilatación para que puedas respirar mucho más adecuadamente, y que la parte de energía, pues tengas más energía de la que en realidad tienes para que puedas huir. Recuerden, no son superhéroes, no son boxeadores, etcétera, etcétera. Normalmente coloco esto porque solía pasar que de repente el docente de anatomía patológica no avanzaba las patologías y demás, pero como está el doctor Baptista y a él le encanta hablar de estas patologías, sé que no es necesario. Sé que no es absolutamente necesario. Y para el aldosteronismo, principalmente relacionado con el síndrome de Cohn, que obviamente pues hay una gran cantidad de secreción de aldosterona. Les voy a pasar la diapositiva si quieren lo utilizan para hablar de esto. Uno de los trastornos más comunes que vamos a tener relacionado con Cushing iatrogénico es uso de esteroides. No es que los esteroides te van a dar Cushing, sino que va a estar relacionado con cuando tenemos que retirar los esteroides, pues estos a través del eje hipotálamo hipófisis glandular, los retiras inmediatamente, significa o interpreta que hay una disminución abrupta de los corticosteroides, por el cual tenemos mayor cantidad de secreción a partir del eje hipotálamo hipófisis glandular, por el cual nos puede crear un Cushing iatrogénico por el uso de esteroides. Por eso tienen que aprender bien la farmacología, tienen que aprender bien la farmacología, si no van a hacer estragos. Enfermedad de Addison, que va a estar relacionado con, ya llevaba con el doc. ¿Ya llevaba con el doc? Pero no. Insuficiencia suprarrenal primaria, en la cual pues ya no tenemos secreción de aldosterona, principalmente relacionada con la aldosterona. Por eso tiene una disminución de la presión arterial, porque toda la función de la aldosterona ya no funciona, ya no funciona. Entonces, características del paciente con enfermedad de Addison. ¿Y qué es esto? Típico. Cushing. Igual, relacionado con concentraciones excesivas, silencio, hiperplasia adrenal, corteza adrenal del adenoma, corteza adrenal de carcinoma o glucocorticoides exógenos. Puede llevarnos a un síndrome de Cushing. Eso está en el libro de Netter de fisiología, con las características del paciente de Cushing. Había algo que nuevamente nos explica, no sé si les han explicado esto, pero las alteraciones por hiperandrogenismo, por un estímulo inadecuado de la glándula suprarrenal, en la cual tenemos mayor formación de hormonas DEA o DEAs y también del cortisol, por el cual empieza a cambiar las características secundarias del paciente. Formación de ginecomastia, alteraciones del vello púbico, y podemos tener
en las mujeres principalmente, un clítoris agrandado y una fusión de los labios mayores, por el cual se asemeja a, como si tuviera hermafrodismo, ¿ya? Hermafrodismo. Entonces, las alteraciones pues se explican cuando entiendes las funciones. Entiendes las funciones, si es hiper, pues mayor cantidad de, si es hipo, pues disminución de todas las funciones. Por eso tienen que entenderlo a partir de esto, no aprenderse solamente las alteraciones y ya. Uy, qué bien. ¿Preguntas? Doctor, Dime. en caso de una persona adulta, ¿cuánto tiempo debe ser el tiempo que tiene que dormir? ¿Tienen que dormir? O- Todo el mundo debería dormir mínimo 6 horas, máximo 8 horas y media. ¿Ya? En alguna literatura dice 9. En el caso de los menores de 16 años, deberían dormir inclusive un poco más. Ellos pueden llegar hasta 9 horas y media. En alguna literatura de pediatría refiere eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden, los adolescentes son una bomba de hormonas. Son una bomba de hormonas. Ustedes ya no, ustedes ya están viejos. Los adolescentes son una bomba de hormonas. Entonces, como son una bomba de hormonas, necesitan mayor cantidad de sueño. ¿Ya? ¿Cuáles son las horas ideales? Según el cortisol y según la parte hormonal, deberían dormir a partir de las 10 u 11 de la noche. ¿Ya? 10 u 11 de la noche. ¿Por qué? Porque recuerden el cuadro que hemos visto del cortisol. A partir de ese horario, pues tienen que empezar a bajar los niveles de cortisol. Pero si sigues despierto y estás viendo TikTok, o estás jugando, o qué sé yo, o estás hablando con tu pareja, o estás peleando con tu pareja, que sería peor por celular, pues los niveles de cortisol no van a disminuir. Por el cual, esto puede crearnos trastornos del sueño. Es decir, traten de acostumbrarse a dormir en un horario adecuado, ¿no ven? Porque seguramente tienen clases 7:30, pues si se duermen a la 1, ¿qué hora van a tener que levantarse? No creo que a las 7:30. A las Van a 6. tener que levantarse por lo menos una hora antes. Entonces se reduce las horas de sueño. Por eso te dice que deberías dormir entre las 10 u 11 de la noche. Ustedes que son estudiantes deberían poder hacerlo. A menos que trabajen en cosas excepcionales, que sé que no es todo el mundo, por si acaso. Entonces, teniendo un buen ciclo de sueño nos va a ayudar a tener los niveles de cortisol igual de manera adecuada. ¿Preguntas? Otra. Doctor, y entonces en caso de la narcolepsia, ¿cómo? Eso es un trastorno del sistema nervioso central, eso es diferente. Ah, creí que era también hormonal. No, es un trastorno del sistema nervioso central. Ay, me equivoqué entonces. Dime, ahí aprendo. Para que un neonato tenga hermafrodismo, la base se debe disponer. ¿Qué? Para que un neonato tenga Ya, cuando hay hermafrodismo en el nacimiento, normalmente está relacionado con trastornos genéticos, ¿ya? Trastornos genéticos. Pero cuando hablamos de estos trastornos hormonales, normalmente se dan en etapas en las cuales las hormonas deberían funcionar más, que es en etapas de la adolescencia, ¿ya? Etapas de la adolescencia. Entonces, siempre hay que ver el contexto de la situación, ¿ya? Esto puede ocurrir, trastornos hormonales en etapa neonatal, no. ¿Por qué? Porque no hay la función secundaria todavía, ¿ya? La función secundaria va a actuar a partir de los 12, 13 años, en la mayoría de los casos, en algunos un poquito más adelante. ¿Qué más? ¿A qué se debe que, por ejemplo, yo entiendo que en la adolescencia un consumo, o sea, el mal hábito alimenticio puede que lo utilizan para el crecimiento de los huesos, o sea, no para el mal? No sé si me entienden. O sea, en la adolescencia pueden comer chatarra, pero no es esencialmente engordan, sino más están en el crecimiento y todo. Pero pasa un periodo que de la nada los hombres empiezan a engordar. O sea, ¿qué se debe a este periodo de transición? Ya les he explicado cuál era. Sí. Disminución de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento en tope de adolescente
Por eso pueden comer lo que sea y siguen esbeltos en la mayoría de los casos, ¿no ven? Sí. Pasa la cantidad de secreción de la hormona de crecimiento, tienes más acción de la hormona de cortisol. Entonces, todo lo que te estresa, no sé, con 18 años que te puede estresar, pero bueno, todo lo que te estresa, pues hace que tengas mayor acúmulo de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la función de la hormona de crecimiento. Por eso mis alumnos de octavo semestre, séptimo, octavo, noveno semestre, han engordado más, porque están creciendo, tienen más edad, menor función de la hormona de crecimiento. Todavía funciona, efectivamente, pero entre más edad tengan, menor función de la hormona de crecimiento, por el cual todo lo que te ayudaba a la hormona de crecimiento ya no es tan efectivo, ¿ya? Es por eso esencialmente. ¿Qué más? ¿Cómo pueden bajar sus niveles de estrés? Ejercicio, el ballet. Haciendo ejercicio. ¿Cómo puedes bajar los niveles de estrés? Dormir. ¿Cuánto tiempo? 12 horas. A ver, creo que eso no les he dicho, pero en el gato está. Para bajar los niveles de cortisol, tienen que hacer algo que esencialmente ustedes realmente tengan la hormona de la felicidad, ¿ya? Es variante en las personas, es variante en las personas. Deberíamos hacer ejercicio, sí, pero hay personas a las que no les gusta hacer ejercicio, por el cual esto puede hacer un factor de estrés hasta que se acostumbren al ejercicio, ¿ya? Igual van a empezar por un acúmulo de estrés, por el cual, qué sé yo, allá al compañero le gusta jugar Fortnite, supongamos, ¿ya? Esto no necesariamente, si lo tomas desde el punto de vista que te divierte, hormona de la felicidad, entonces baja los niveles de estrés. A ella le gusta ir al cine, a ella le gusta, no sé, irse a Perú porque viene la comida de su mamá, etcétera, etcétera. Cosas de ese típico. ¿Ubican? Todo lo que les cause felicidad puede ayudar a disminuir el factor estrés, obviamente. Por eso, lo que yo les digo y les aconsejo a todos ustedes, no olviden que aparte de que quieren ser médicos, también son personas, ¿ya? El factor social o todo lo que ustedes representan como persona independiente, también tienen que seguirla, porque si ustedes hacen lo que ya me pasó con dos estudiantes, de que se concentran tanto en ser médico y que no sé qué, van a colapsar. Colapsan, están totalmente arruinados, van a empezar a aplazarse, van a empezar a alterar todo, etcétera, etcétera, y entonces ya no van a llegar a sus metas. Tienen que aprender a escoger el camino medio, ¿ya? Entre estirar y aflojar. El camino medio es bueno para cuando eres estudiante. Cuando ya sean docs, probablemente van a tener que escoger en algún momento el aflojar o el soltar, y en otro momento el estirar y sostener, ¿ya? Eso es parte cuando ya eres doc. Cuando eres estudiante tienes que tener un camino medio en la cual no estás como la parte esencial del budismo dice, trabajas sin descansar o descansas sin trabajar. Estos extremos pues no te van a llevar a absolutamente nada. Cuando trabajas con descanso pues te ayuda a tener un punto medio para rendir en tu vida y tener la satisfacción de vivir. Me acordaba bien esa parte. Conozco la mayoría de las religiones, por si acaso, porque yo no creo en nada, por si acaso. Si es que alguna vez me hablan de religión, por favor no lo hagan. No creo en absolutamente nada, pero he estado o tengo conocimiento de la mayoría de religiones porque sí me da curiosidad. A partir del budismo, la filosofía del budismo realmente me gusta, me atrae la filosofía del budismo. El término medio es una de las cosas que más he podido tenerlo en mente, y para cuando eres estudiante te sirve por si acaso. Por eso si
se dedican a fiestear, a molestar chicos, a molestar chicas, no venir a clases y demás, vas a fracasar. Si te dedicas exclusivamente a ser una rata de laboratorio, rata de biblioteca, a estresarte, igual en algún punto vas a fracasar. Porque el organismo no puede con tanto estrés y tampoco con tanta dejadez. Tienen que encontrar su camino medio. Tienen que liberarse del estrés. Ya ustedes verán cómo. Yo, por ejemplo, para cuando era estudiante y he aprendido esta clase, lastimosamente muy tarde, para cuando tengo exámenes, porque todavía tengo exámenes, porque sigo actualizándome, sigo haciendo diplomados, maestrías, etcétera, etcétera, porque esto no para, lo de estudiar, por si acaso. Un día antes de un examen, ¿qué es lo que hago? Voy al cine en una función que esté entre las 5 y 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque todavía hay luz de sol, pero cuando estoy entrando al cine y salgo, ya es de noche, por el cual trato de estar con el ciclo de sueño adecuado. Llego a mi casa, duermo, me despierto temprano sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo ya he estudiado todo lo que tenía que estudiar hace tiempo. Es decir, durante un mes completo estaba estudiando, un día, al otro día, hasta que para el día del examen, pues ya he estudiado tanto que ya no es necesario que estudie. Solamente me dedico a disminuir mis niveles de cortisol, así en la mañana, en su mayor pico de cortisol, rindo mejor. Pero si me acumulo y me desvelo y demás, vengo todo ojeroso, resfriado, como ustedes vienen a sus exámenes, por eso no rinden. Porque tienen mucho estrés. Mucho estrés. Por eso no rinden. Ya les he mostrado cómo funciona la hormona cortisol, es un tema hormonal. Por eso las explicaciones del pasado que tienen que ser ustedes tiburones y no sé sus bebadas que siempre. A mí no me sirve, ya. Si ustedes tienen esa mentalidad, bien por ustedes. Pero cuidado, colapsen. Y colapsar de tan joven es lo peor que les va a pasar, porque van a colapsar durante toda su vida. Así que traten de relajarse y llevar bien la carrera. Doctor, disculpe.